Gracias a ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del video podcast Diálogo del Ser, una propuesta del Centro de Pensamiento Ignaciano y Difusión de la Identidad de la Vicerrectoría de Identidad Universitaria, a través del cual hemos explorado algunos conceptos vinculados con nuestra identidad institucional. En esta ocasión y a manera de colofón de esta primera temporada, nos acompaña el padre Miquel Cortés, actual rector de la Universidad Rafael Andívar. Padre Miquel, bienvenido a este sexto Diálogo del Ser. Muchas gracias. Y en esta ocasión queremos conversar con usted sobre el perfil del colaborador y la colaboradora landivariana. Sin embargo, antes de introducirnos en el perfil del colaborador, pensamos que es importante, padre, ver un poco el contexto centroamericano, el contexto guatemalteco, para poder comprender dónde se inserta nuestra función o nuestra labor como colaboradores. Por lo tanto, nos gustaría preguntarles qué demanda la coyuntura regional y guatemalteca de una universidad jesuita. Bueno, yo diría que en estos 60 años de presencia de la Universidad Rafael Andívar, que nace en un proyecto centroamericano, de hecho, nacieron 3 universidades en Centroamérica de la Compañía de Jesús, una en Nicaragua, otra en El Salvador y la última fue aquí en Guatemala, es responder a la realidad de estos países y responder sobre todo a una necesidad muy sentida que es la educación. ¿Cómo respondemos a la educación como un derecho humano que no es garantizado para toda la población? Por ejemplo, las estadísticas nos dicen que como mucho 2 de cada 10 niños llegan a la universidad y por lo tanto tenemos que estar siempre mirando la realidad, interpretar la realidad bajo la identidad ignaciana, que es inspirada básicamente en una meditación de San Ignacio en los ejercicios espirituales que se llama la encarnación, ¿verdad? Cuando dice San Ignacio que la Santísima Trinidad está viendo un mundo y viendo pues esa realidad tan cruda de que unos ríen, otros lloran, unos enfermos, otros sanos, unos pues con mejor calidad de vida, otros con menos. La Santísima Trinidad, es decir, Dios hace un compromiso que llama hagamos redención del género humano, hagamos redención de la humanidad. Yo creo que esa inspiración hoy es muy actual, porque la universidad tiene que ser redención, ¿verdad?, del ser humano en las distintas coyunturas. Hoy estamos en una coyuntura no solo regional centroamericana, sino inmersa en unas, digamos, ideologías más autoritarias, más de dominio, de explotación, más excluyentes, ¿verdad? Y en eso pues tenemos que contribuir desde nuestras funciones sustantivas, fundamentalmente la educación, pero también la investigación. Las universidades no solamente enseñan, no solamente son centros de formación, son centros de investigación. Y la investigación y la formación o la educación pues también tienen una proyección social. Pero para ello necesitamos también colaboradores y colaboradoras que vivan esa identidad y ese compromiso para la transformación. Y ahí también se desprende otra característica de la espiritualidad ignaciana, es decir, el magis, buscar no solamente el bien, sino el bien mejor, el bien más universal, ¿no? San Ignacio también decía, el bien cuanto más universal, más divino. Y por eso tenemos que trabajar en red, porque el bien más universal significa trabajar con otros, con otras instancias, con otros actores, con otras personas que tienen pues valores parecidos a los nuestros y entonces contribuir a un cambio social, económico, político. Por eso las universidades y la nuestra pues tiene que estar muy comprometida en ese cambio, contribuir a ese cambio, desde la sociedad, generando ciudadanos comprometidos, ¿verdad? Y también desde las instituciones, no solamente formando ciudadanos, sino también contribuyendo
a las instituciones públicas. Por ejemplo, es muy importante los convenios que tenemos como universidad con diversas instituciones del Estado para mejorar la profesionalidad de esos funcionarios y poder incidir en temas que son cruciales como los derechos humanos, ¿verdad? Cómo garantizar los derechos humanos de los guatemaltecos y guatemaltecas. Por lo tanto, la coyuntura la sentimos también que tiene factores o elementos de adversidad, no son coyunturas favorables, ¿verdad? Pero en esa adversidad, pues también provoca en la universidad una mayor creatividad y genera un proceso de innovación. Y para ello tenemos que tener estrategias, es decir, no podemos dejar al libre albedrío nuestra contribución a la sociedad. Tenemos que planificar, tenemos que tener productos claros que ofrecer a la sociedad. Muchas gracias, padre. A día de hoy en nuestra institución contamos con las competencias landivarianas, que realmente ha sido un gran esfuerzo, ¿verdad? Por marcar una ruta hacia la cual los colaboradores debemos de caminar, ¿verdad? Para aportar a esta misión institucional. Y también contamos con este perfil a nivel de liderazgo del colaborador y de la identidad misional, ¿verdad? Que debemos de asumir como un horizonte de sentido. Pero más allá de estos esfuerzos, padre, ¿qué demanda la universidad y la Compañía de Jesús de sus colaboradores hoy? Bueno, primero que nos sintamos corresponsables en la misión. Eso es lo importante, ¿verdad? Eh, a veces venimos de una tradición muy jerárquica en la que dividimos las instituciones en estamentos de autoridad o de gobierno, y eso tenemos que irlo transformando más bien en una colectividad de servicio, donde haya corresponsabilidad en todos los actores, en todos los responsables, que sintamos que la universidad es un sistema universitario, no es una unidad, no es un departamento, ¿verdad? Sino es un sistema y yo estoy en tal o cual departamento o tal o cual unidad, estoy contribuyendo a un sistema que impacta en su globalidad, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo grande para que nuestros colaboradores se sientan parte de esa misión. Y para ello también, pues, dejar de lado algunas posturas que yo creo de falsas autoridades o de falsas maneras de utilizar el poder, buscar más la humildad, ¿verdad?, entre nosotros, evitar el clericalismo, porque también a veces en instituciones de iglesia, como la universidad, que es una universidad confiada a la Compañía de Jesús, ¿verdad?, cristiana, a veces también el clericalismo genera situaciones de distanciamiento o de desconfianza entre los colaboradores. Entonces todo eso tenemos que irlo superando, ¿verdad? En la universidad no debería de haber esas distinciones, ¿verdad? Todos estamos por la misión, ¿verdad? Que la misión sea parte de la pasión de mi vida, que sea parte del proyecto de mi vida. Cuando no coincide el proyecto personal con el proyecto institucional, ahí hay mucho ruido, ¿verdad? Cuando un colaborador lo que busca es un buen salario, o busca un buen puesto, o busca reconocimiento, prestigio, entonces estamos desenfocando, ¿verdad?, al colaborador. El colaborador tiene que buscar la satisfacción personal, su plenitud en la misión. Y por eso es interesante que hay muchos colaboradores en nuestra universidad que llevan muchos años, que han tenido ofertas de otros lados y dicen, no, este es mi proyecto de vida. Eso es un buen colaborador, ¿verdad? Cuando uno puede decir, este es mi proyecto de vida, más allá, ¿verdad?, del salario o más allá de las condiciones que uno puede vivir, porque necesitamos realmente misioneros, en el sentido no religioso, sino misioneros en el sentido de llevar la misión hasta el aula, hasta el último rincón, a los campus, pero de una manera coherente. Yo creo que también la coherencia es fundamental, es otro valor clave. Si no hay coherencia en los líderes, ¿verdad?, en los responsables de la institución, si hay contradicciones, esto va erosionando la misión y va erosionando la organización misma de la universidad. Entonces, ¿cómo contribuir a esa coherencia? Nosotros como universidad, pues hemos instalado una serie de políticas, llamamos complementarias. Una de ellas es la de ética y transparencia,
¿verdad? Con una unidad de cumplimiento para garantizar realmente esa coherencia. O otras unidades como la dirección de auditoría, que pareciera que algunos tienen miedo porque piensan que son unidades fiscalizadoras y bueno, en parte lo son, pero no es ese el fin. El fin es mejorar, evitar errores, superar las dificultades, ¿no? O tenemos la dirección de ambientes seguros, ¿verdad? Y convivencia, el DICAS, que también lo que busca es acompañar esas situaciones críticas de los colaboradores y, en definitiva, de la comunidad universitaria, esas situaciones que distorsionan la misión. Y yo creo que hay un compromiso muy serio como universidad en frenar cualquier tipo de abuso, ¿verdad? Porque entonces las relaciones no son fraternas o las relaciones no son, digamos, de equidad cuando hay relaciones de abuso, ¿verdad? Y todavía, lamentablemente, tenemos una cultura nacional muy jerárquica, muy machista, ¿verdad? Y entonces desde la universidad tenemos que ir erradicando esos machismos, clericalismos, autoritarismos, ¿verdad? Todas esas situaciones que dañan la calidad de vida. Entonces la universidad es un espacio, en ese sentido, para generar y aprender a cómo contribuir a la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. El padre Arturo Sosa, actual superior general de la compañía, ha acentuado muchísimo, padre Miquel, el tema de que nos asumamos como colaboradores de la única misión, ¿verdad? Jesuitas y laicos somos colaboradores de la misión, que realmente no es la misión de la compañía de Jesús, ¿verdad? Sino la iglesia, sino es la misión de la Iglesia Universal como tal. En este sentido, el padre Sosa también ha acentuado la importancia de que quienes colaboramos con las misiones de los jesuitas podamos estar lo más formado posible. Aquí la universidad, la ABRIU, en conjunto con el SUL y con diferentes direcciones de las demás vicerrectorías, hace un gran esfuerzo, ¿verdad?, en este proceso formativo de los colaboradores. Sin embargo, padre Miquel, me gustaría preguntarle, ¿dónde cree usted o dónde acentuaría usted el énfasis de estos procesos formativos? Bien, antes de hablar de los procesos formativos, matizar lo de la colaboración. La Congregación General 36, y el Padre General también lo dice, no es que los colaboradores o trabajadores contribuyen a los jesuitas, sino más bien le da una vuelta. Dice que los jesuitas debemos de colaborar con los laicos y laicas en la misión. Pero esto es clave. Es decir, nosotros, los jesuitas, estamos de paso también en las instituciones, ¿verdad? Entonces, a nosotros lo que nos toca es acompañar estos procesos, ¿verdad? Acompañar los procesos formativos, ciertamente. Acompañar a identificar bien esos procesos que se generan desde una identidad fuerte y centenaria como la de la compañía. Entonces, claro, el rol del jesuita en una obra no es de un puesto de poder, aunque tenemos que estar a veces en puestos de servicio o en la estructura de la organización, pero no porque sea rector tenga más poder, ¿verdad? Ya sea rector, o sea profesor, o sea vicerrector, o sea lo que sea, el jesuita tiene que acompañar a los equipos y transmitir, ¿verdad?, de una manera coherente desde el testimonio que es posible vivir esos valores. Ahí empieza la formación, porque la mejor formación no es muchas maestrías, ¿verdad? Nosotros aquí ofertamos maestrías, está bien, tenemos que hacerlo, pero si no hay un testimonio, ¿verdad? Si el jesuita que ha pasado por la Landívar no ha dejado una huella, un legado, ¿verdad? Padre Iriarte y tantos, ¿verdad?, que han pasado por aquí. Hoy todavía tenemos el padre Antonio Galo, que va a cumplir 100 años, fundador de la universidad, ¿verdad? Y es un testimonio de coherencia. Claro, a lo mejor uno no estará de acuerdo en toda la ideología que él puede transmitir, pero su testimonio de vida, de compromiso, ¿verdad?, con la universidad y así de otros jesuitas. Y esto que sucede con los jesuitas debería también de suceder con los colaboradores. Todos deberíamos de dejar un legado. Ahora, esto no quita que pensemos en una formación que incluso puede ser autoformación, ¿verdad?, que nos lleve a fortalecer lo que llamamos un liderazgo estratégico.
Es decir, el colaborador de la Universidad Rafael Landívar y de las obras de la compañía, pero estamos hablando de la universidad, tiene que ser un colaborador que se sienta líder. Y para eso tenemos que formarnos en ese liderazgo estratégico. No tanto un liderazgo protagónico, ¿verdad? O carismático. Bueno, hay gente que tiene su carisma y arrastra, pero a veces esos carismas se desvanecen en el tiempo. El protagónico es muy peligroso, que es el líder que está siempre buscando salir en la foto, ¿verdad? Aparentar, ¿verdad? Por intereses a veces particulares. El líder estratégico en una obra de la Compañía de Jesús busca el bien común. Busca el bien común, ¿verdad? Y para ello, pues también tiene que vivir su trabajo, su misión, más desde el ser que desde el parecer. El ser identitario, el ser Landívar, el ser ignaciano, cada uno puede revisar su manera de ser y decir y confrontar cómo es mi ser. Porque a lo mejor aquí tenemos direcciones de identidad, de pensamiento ignaciano, todo eso es muy bonito, todo eso perfecto, pero si mi ser está pensando en otra cosa, si mi modelo de vida, ¿verdad?, es un artista o es un político, un mal político, ¿verdad? Mi modelo de vida tiene que ser, y ahí vamos al fondo de la cuestión, pues este Jesús de Nazaret, ¿no? Por eso es compañía de Jesús, compañeros de Jesús. Entonces la formación es fundamental. La compañía siempre ha pensado, desde el tiempo de San Ignacio, que la formación era crucial, porque la formación es la que nos permite estar de tú a tú frente a la realidad, no estar acomplejado frente a la realidad, sino afrontar los desafíos con libertad. Entonces la formación no es puramente académica, de conocimientos. La formación es integral, ¿verdad? Por ejemplo, en la compañía la formación se entiende en diversas etapas, pero sobre todo en las etapas más importantes, que es el noviciado, que es cuando uno entra, y tercera aprobación, que concluye la formación, esas dos etapas se fundamentan en experiencias. Entonces la formación jesuita es la experiencia, ¿verdad? La experiencia, experimentar, tocar, ¿verdad? Llorar, saborear. San Ignacio también en los ejercicios le llamará aplicación de sentidos, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos nuestros sentidos frente a esa realidad? Y sacamos provecho, reflectir. Que en ese proceso de formación hay momentos académicos, por supuesto, de conocimiento, por supuesto, ¿verdad? De desarrollo, ¿verdad? De habilidades, por supuesto. Pero si no hay, ¿verdad?, esa capacidad de saborear las experiencias, de descubrir los saberes, hoy se habla mucho de los saberes, ¿verdad?, no tanto de los conocimientos, porque hay saberes, miren, cuando hablamos de los pueblos originarios, hay saberes que no están sistematizados, si quieren, pero son saberes, son maneras. El saber es una manera de dar respuesta a la realidad. Saberes en el ámbito de la salud, saberes en el ámbito de la agronomía o de la productividad. Son saberes, ¿verdad? Escuchándole, padre Miquel, no puedo dejar de pensar acerca del Papa Francisco, ¿verdad? Su muerte reciente realmente nos ha permitido, pienso que conocerlo más a profundidad y darnos cuenta cómo ese liderazgo ignaciano que llevó desde una mirada universal e institucional pudo posibilitarle hacer todas las transformaciones gestuales que pudo hacer, ¿verdad?, en estos 12 años de su pontificado. Fue un liderazgo, podríamos decir, que exigió para él vaciamiento del ego completo, ¿no?, dentro de las dinámicas institucionales que encontró allá en el 2013. Me gustaría preguntarle qué podemos aprender los colaboradores landivarianos, los colaboradores ignacianos de este liderazgo. Bueno, primero diría que el Papa Francisco mejoró el liderazgo ignaciano. Lo mejoró porque se identificó con ese liderazgo franciscano. Entonces, de hecho, se hizo llamar Francisco de Asís, no Francisco Javier o Francisco de Borja. Entonces, lo mejoró en el sentido que profundizó en unos valores franciscanos muy importantes, que es la pobreza, la humildad y ese amor por la naturaleza, ¿no? Y entonces, de ahí desarrolló Francisco toda la encíclica, dos encíclicas que son muy importantes, Laudato Si y Tutti Fratelli Tutti, ¿no? Entonces, yo creo que ese liderazgo, sí, hay un componente ignaciano muy fuerte en Francisco, ciertamente, pero
se mejoró, en cierto modo, cuando adopta esa espiritualidad franciscana. ¿Cuál es, digamos, la esencia de un liderazgo ignaciano? Para mí es el discernimiento, no como algo puramente espiritual, que también, porque a veces se invoca mucho el discernimiento desde el ámbito espiritual religioso, de decir, bueno, ¿cómo respondo al llamado de Dios, a la voluntad de Dios? ¿Cómo manejo las emociones? El discernimiento nace de la experiencia de los ejercicios espirituales de Ignacio. Es lo que Ignacio descubrió en Manresa, ¿verdad? Ese tiempo que estuvo en Manresa a discernir la realidad. Qué hacer, cómo actuar frente a la realidad. Y entonces el líder ignaciano, landivariano, tiene que vivir del discernimiento no solo personal, sino del discernimiento colectivo o en común. Y esa es una práctica difícil. Yo sé que damos muchos cursos, damos charlas sobre discernimiento, pero hay que practicarlo, ¿verdad? ¿Cómo practico yo el discernimiento en mi gestión? Entonces, el discernimiento es un instrumento de gestión y de gobierno muy importante, ¿verdad? Porque el discernimiento común implica participación, implica respeto, implica muchas veces despojarse de ese ego, ¿verdad? O despojarse de esos prejuicios que tenemos todos y ponernos en una dinámica de aprendizaje, ¿verdad? En una dinámica de descubrir la solución frente a los problemas. Y entonces la metodología espiritual de discernimiento se puede aplicar también en la gestión. ¿Cómo aplicamos el tema de emociones? Se llama del buen espíritu, del mal espíritu. Nosotros podemos decir de lo bueno, de lo malo, el bien y el mal, ¿no? Dos banderas. Dos banderas, hay una lucha al contrario, sí. Y la realidad a veces no es uniforme, ¿verdad? Entonces, frente a esa realidad tenemos que discernir, sobre todo viendo qué me provoca. Esa es la emoción. ¿Qué me nace a mí ese contacto o esa interacción con esa realidad? Desde el punto de vista espiritual, bueno, se llama el buen espíritu, el mal espíritu. El mal espíritu siempre es el mal, ¿verdad? El, el- el maligno que destruye, que divide. Y el buen espíritu es el que genera lo que llamamos la consolación, es decir, vivir en plenitud, satisfecho. Eso no significa vivir alegres, la alegría por la alegría. Eso no significa que todo va a ser fácil, no. Pero que encaramos esas dificultades con un optimismo, ¿verdad? Y si esto lo aplicamos a la coyuntura que hablábamos al principio, pues tenemos que encarar la realidad a veces adversa, a veces sin sentido, violenta, con esperanza, porque si no, que vivimos un pesimismo que nos destruye ya. Y ya si nos rendimos, si nos consideramos derrotados frente a la realidad, le estamos alimentando, ¿verdad? A ese mal que destruye. Pero, insisto, la clave del liderazgo estratégico landivariano es el discernimiento. Porque las cosas cambian. Y entonces tengo que estar siempre calibrando. Hoy también se ha puesto de moda esa palabra, ¿no? Calibrar la brújula, ¿verdad? O calibrar la vida, o calibrar el instrumento. Para nosotros el instrumento es el corazón. Y, y de ahí puede brotar algo positivo o puede brotar la indiferencia en el mal sentido o la competencia o el desprecio o el odio, ¿verdad? O la violencia. Y entonces todos sabemos qué consecuencias trae pues esos antivalores, ¿verdad? Nos destruyen. Entonces nosotros no podemos permitir que destruyamos la vida en toda su amplitud. La vida humana, la vida del planeta, la vida es un valor irrenunciable para que la dignidad sea una realidad en las personas y en la creación o en la naturaleza. Hemos llegado al final de este diálogo del ser y me gustaría contarle, Padre Miquel, de que desde el Centro de Pensamiento Ignaciano queremos propiciar un espacio de diálogo intergeneracional entre las diferentes generaciones de colaboradores landivarianos.
podríamos sentar a uno de la generación baby boomers, otro millennial y uno de las generaciones recientes como la generación Z, los nativos digitales. Desde esta perspectiva, sea cual sea la generación a la que pertenezca este colaborador landivariano, ¿cuál sería su mensaje final? Bueno, que descubramos aquello que hay de común en todos, ¿verdad? Que descubramos sobre todo esa capacidad de soñar juntos, de no sentirnos indiferentes ante la realidad, por muy adversa que sea, por muy dolorosa que sea, y que abramos esos espacios de solidaridad intergeneracional, interétnico, ¿verdad? Interpolítico, si quieren, es decir, y eso solo lo podemos desarrollar si creemos en el diálogo. Hoy uno de los problemas que vivimos en el país es que no hay diálogo, hay monólogos. Entonces, ¿cómo rompemos esos monólogos y generamos diálogos? Y para generar diálogos tenemos que descubrir la verdad juntos. No podemos construir un diálogo desde la mentira, desde las falsas narrativas que se nos instalan subconscientemente, yo veo, ¿verdad? Y sobre todo en las redes sociales. Las redes sociales son incubadoras de falsas narrativas y que mucha gente se las cree, ¿verdad? ¿Cómo rompemos eso? ¿Cómo apostamos una verdadera situación de experimentar la verdad, de construirla juntos para un diálogo realmente respetuoso, pero un diálogo productivo que genere una respuesta de incidencia y transformación? Yo pienso, por ejemplo, el diálogo en la familia, el diálogo en la pareja. ¿Por qué se rompen parejas? ¿Por qué se destruyen familias? Porque no hemos cultivado el diálogo. Los monólogos se hacen fuertes, se distancian y se quiebra esa unidad o esa comunión entre las personas. Y esto pasa en todas las instancias, ¿verdad? Después queremos justificar lo que se ha roto y es tarde, cuando todos tenemos responsabilidad en que esos monólogos no nos dominen y no se instalen. Para eso también tenemos que tener una actitud respetuosa frente al otro y tolerante. Para ello creo que es también bueno recordar el Papa Francisco, que ha abierto la Iglesia a todos, 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 una Iglesia inclusiva, dialogante incluso con otras religiones. Bueno, esa imagen en el Vaticano de Trump y Zelensky ahí sentados en una silla, dicen que es el primer milagro que ya hizo Francisco, ¿verdad? No sé, pero es muy plástico, ¿no? Muy emblemático eso. Es decir, bueno, eso es lo que necesitamos. Muy distinta esa imagen a cuando estuvieron en la Casa Blanca, ¿verdad? Bueno, esto que lo vemos tan claro también pasa en nuestra realidad. Hay mucha confrontación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generamos ese diálogo? Y para ello hay que, bueno, creer en ello, pero también tener esa, digamos, disponibilidad a que los demás puedan decir lo que a lo mejor a uno no le gusta, ¿verdad? Esto también, ignacianamente hablando, es lo que llamamos el examen, ¿no? El examen o la pausa ignaciana, que son espacios para ver en uno mismo cómo impactan también las opiniones. Incluso había una práctica, creo que todavía se mantiene en la formación jesuita, que se llamaba la corrección fraterna, ¿verdad? Cómo tener esa capacidad de entender que el otro te puede mejorar. El otro puede mejorar tu vida también, porque el otro te mira desde otro ámbito, ¿verdad? Hay gente que solo se mira al espejo, pero no mira a los otros, ¿verdad? Entonces en el espejo solo te ves a ti mismo. Cuando miras a los demás, a lo mejor aprendes a descubrir otras dimensiones en las que puedes crecer y por lo tanto ser más feliz. Y que creo que también hemos olvidado esta característica de la cura personal y que es advertir, ¿verdad? Justamente. Eso. Sí. Padre Miquel, muchas gracias por este sexto diálogo del ser. Muchas gracias a ustedes y ánimo. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera temporada del video podcast Diálogos del Ser.